En los últimos años de la República Romana, la sangre corría más que las leyes. Era un tiempo de ambiciones desbordadas, traiciones y espadas desenfundadas. En ese mundo convulso, nació Cayo Octavio Turiño, un niño frágil de salud, pero de voluntad férrea, destinado a forjar un nuevo orden en Roma. Su historia no comenzó en el campo de batalla, sino en las intrigas del poder. Fue adoptado póstumamente por su tío abuelo, Cayo Julio César, y esa adopción cambiaría para siempre el destino del joven y del imperio que estaba por nacer. Era el mes de marzo del año 44 a.C. Julio César, dictador perpetuo de Roma, fue asesinado a puñaladas por un grupo de senadores en el teatro de Pompeyo. La República, ya tambaleante, estalló en caos. Fue entonces cuando Octavio, de apenas 19 años, recibió la noticia: César lo había adoptado en su testamento como hijo y heredero. Contra todo consejo, el joven viajó de inmediato a Roma. No tenía ejército, ni experiencia militar, ni una red de apoyos consolidados. Solo llevaba consigo el nombre de César, y eso bastó para iniciar su ascenso. La primera táctica de Octavio no fue militar, sino política. Comprendió que no podía enfrentarse aún directamente a Marco Antonio, el antiguo lugarteniente de César, que pretendía tomar el control del legado cesariano. En lugar de oponerse frontalmente, Octavio usó el Senado para enfrentarlo. Se alió con los senadores que temían a Antonio, y consiguió que el Senado le otorgara imperium, el derecho a comandar tropas. Con ello, reclutó un pequeño ejército, conformado por veteranos leales al difunto dictador. En el año 43 a.C., Octavio marchó hacia el norte de Italia y protagonizó su primer enfrentamiento militar importante, la Batalla de Módena. Allí, junto con los cónsules Sircio y Pansa, combatió a Marco Antonio, que había sitiado la ciudad de Módena donde se hallaba Décimo Bruto. Aunque fue una victoria táctica para los senadores, ambos cónsules murieron, y Octavio quedó como único comandante en pie. Su astucia afloró de nuevo. En lugar de devolver el mando al Senado, usó su poder militar para forzar su elección como cónsul. La República, sin saberlo, acababa de abrirle la puerta al futuro emperador. Sin embargo, Octavio sabía que sus enemigos eran muchos y poderosos. La más peligrosa alianza se formó poco después. Marco Antonio, Lépido y el propio Octavio se unieron en lo que se conocería como el Segundo Triunvirato, un pacto legal y brutal para aniquilar a los asesinos de César. La táctica fue despiadada. Comenzaron las proscripciones, listas negras de enemigos políticos marcados para morir. Entre las víctimas se halló Cicerón, el gran orador republicano, ejecutado sin piedad. En los años siguientes, el triunvirato preparó su venganza contra los conspiradores. En el año 42 a.C., Octavio y Antonio dirigieron sus legiones hacia Macedonia, donde Bruto y Casio, los principales asesinos de César, habían reunido un formidable ejército. Así se libró la batalla de Filipos, una de las más decisivas de la historia de Roma. Octavio, aún débil físicamente, dirigía sus fuerzas desde una litera, aquejado de problemas de salud, mientras Marco Antonio demostraba su genio táctico en el campo. El plan romano consistía en enfrentar a Bruto y Casio por separado. Las fuerzas del triunvirato avanzaron en dos frentes. En la primera jornada de combate, Casio fue derrotado por Antonio, y creyendo que Bruto también había caído, se suicidó. Pocos días después, Bruto libró la batalla final y también fue vencido. Con su muerte, la República sufrió su último espasmo. Con los enemigos de César aniquilados, el poder se concentró entre Octavio y Antonio. Lépido, el tercer triunviro, fue pronto apartado del juego. Sin embargo, la alianza restante era insostenible. Antonio se había establecido en Oriente, donde cayó bajo el influjo de Cleopatra VII, reina de Egipto. Se casó con ella y comenzó a actuar como monarca helenístico, distribuyendo territorios a los hijos de Cleopatra. Para Octavio, esto fue una provocación directa a Roma. Pero Octavio no era un militar impulsivo, era un estratega político refinado. No atacó de inmediato. En cambio, utilizó propaganda para presentar a Antonio como un traidor, dominado por una reina extranjera, dispuesto a entregar Roma a los egipcios. Mientras tanto, él reforzaba su posición en Italia, fundando colonias para sus veteranos, fortaleciendo las rutas marítimas y expandiendo su red de alianzas. Así, Roma se dividió una vez más, Oriente para Antonio y Cleopatra, Occidente para Octavio. La guerra final estaba cerca. Y Octavio se preparaba con todo el poder de la maquinaria romana. El mundo romano se hallaba al borde de una nueva guerra civil. Cayo Octavio, heredero de César, y Marco Antonio,
conquistador de Oriente, se observaban con desconfianza desde extremos opuestos del Mediterráneo. Ambos se preparaban para un enfrentamiento total. En el año 33 a.C., Octavio rompió definitivamente con Antonio, publicando su testamento secreto, obtenido por medios poco claros. En ese testamento, Antonio dejaba legados a los hijos de Cleopatra y declaraba su intención de ser enterrado en Alejandría. Para los romanos, esto era una traición imperdonable. El Senado romano, impulsado por Octavio, le declaró la guerra no a Antonio, sino a Cleopatra, la reina de Egipto. Fue una maniobra magistral, así Octavio presentaba el conflicto como una defensa de Roma contra la influencia extranjera, evitando dividir al pueblo entre dos generales romanos. Las legiones marcharon bajo el estandarte de Roma. La campaña final por el control del mundo estaba en marcha. Antonio y Cleopatra concentraron sus fuerzas en Grecia, en el Golfo de Ambracia, protegidos por una poderosa flota. Octavio se movilizó hacia el oeste, reuniendo tropas, naves y comandantes leales. Entre ellos destacaba Marco Vipsanio Agripa, su mejor general y estratega naval. Agripa tomó la iniciativa en el mar, capturando puntos clave en la costa y cortando las líneas de abastecimiento de Antonio. El sitio se estrechaba. La confrontación definitiva tuvo lugar el 2 de septiembre del año 31 a.C., en la costa de Actium, en el mar Jónico. Fue una batalla naval que decidiría el destino de Roma. Antonio contaba con más de 200 naves pesadas, de gran poder ofensivo, pero lentas y difíciles de maniobrar. Octavio, bajo el mando directo de Agripa, empleó una flota más ágil y liviana, perfecta para el combate en mar abierto. La táctica de Octavio fue simple pero eficaz: hostigar, cortar la línea de suministro, aislar y forzar el combate en condiciones favorables. Antonio, acorralado, cometió un error crucial. En medio del enfrentamiento, Cleopatra, temiendo una derrota, huyó con su escuadra. Antonio la siguió, abandonando a su flota, lo que provocó la desbandada de sus fuerzas. La batalla terminó en una victoria rotunda para Octavio. Fue la caída definitiva de la resistencia oriental. Tras la derrota en Actium, Antonio y Cleopatra se refugiaron en Egipto. Octavio no avanzó de inmediato, prefirió consolidar su victoria, asegurar sus alianzas, pagar a sus tropas y fortalecer su imagen como protector de Roma. Fue un ejemplo perfecto de su carácter, no un caudillo impulsivo, sino un arquitecto del poder. En el año 30 a.C., Octavio marchó hacia Egipto con sus legiones. El otrora poderoso Antonio se hallaba arrinconado y desesperado. Viéndose derrotado, se quitó la vida. Poco después, Cleopatra, al ver que no podía conquistar el corazón de Octavio como lo había hecho con César y Antonio, se suicidó, según cuenta la leyenda, por la mordedura de una serpiente áspid. Con la muerte de sus últimos enemigos, Octavio tomó el control absoluto de Egipto. Lo convirtió en una provincia directamente administrada por él, bajo su total autoridad. No permitió que ningún senador tuviera cargos allí, convirtiendo el país en su fuente personal de riqueza y poder. Roma ya no tenía rivales internos. Solo quedaba él. En los años siguientes, Octavio regresó a Roma y comenzó la lenta y calculada transformación de la República en un régimen unipersonal. Pero lo hizo sin proclamar una monarquía ni dictadura abierta. En el año 27 a.C., renunció públicamente a sus poderes extraordinarios, devolviendo formalmente la autoridad al Senado. Fue una jugada teatral, porque el Senado, agradecido y temeroso, le devolvió todos sus cargos y le otorgó nuevos honores. Fue entonces cuando recibió el título de Augusto, un nombre que implicaba santidad, majestuosidad y dignidad. No era un rey, ni un dictador, sino el princeps, el primero entre los ciudadanos. Nacía así el Principado, la forma camuflada de monarquía que daría origen al Imperio Romano. Pero el poder de Augusto no se basaba solo en títulos. Había consolidado la lealtad del ejército, reorganizado las provincias, creado una red de comunicaciones eficiente y garantizado el abastecimiento de alimentos. Además, mantuvo la fachada republicana. El Senado seguía existiendo, se celebraban elecciones, pero ninguna decisión importante se tomaba sin su aprobación. En esencia, era el amo del mundo romano, pero actuando como su servidor. Mientras tanto, Roma comenzaba a vivir una nueva era de paz interna, la Pax Romana, fruto del orden impuesto por Augusto. Sin embargo, los enemigos aún existían en las fronteras. El joven emperador sabía que para asegurar su poder a largo plazo, debía enfrentarse a los pueblos que amenazaban el limes romano. Las provincias del norte, en Hispania y Germania, eran focos constantes de rebelión.
Augusto y sus generales emprendieron campañas sistemáticas para asegurar las fronteras y someter a los pueblos hostiles. En Hispania, la resistencia cántabra fue finalmente derrotada tras años de guerra de guerrillas. En los Alpes, las tribus fueron sometidas con rapidez. Pero la verdadera amenaza estaba en Germania, y allí, la historia aún tenía una tragedia reservada para el emperador. La última etapa del reinado de Augusto estuvo marcada por una paradoja. Mientras Roma vivía una era de paz interna sin precedentes, en las fronteras del imperio, el acero seguía chocando. Las campañas de conquista eran necesarias para mantener la lealtad del ejército, expandir el prestigio de Roma y asegurar su posición como potencia dominante. Pero también revelaban los límites del poder imperial y la fragilidad de la gloria. Una de las regiones que más preocupaban a Augusto era Germania, la vasta y salvaje tierra al este del Rin. Durante años, sus legiones habían logrado avances parciales, sometiendo algunas tribus y construyendo fortificaciones. Augusto confió el control de la zona a Publio Quintilio Varo, un gobernador de carrera administrativa más que militar. Fue un error fatal. En el año 9 después de Cristo, Varo marchó con 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, hacia el interior del territorio germano, sin sospechar que su supuesto aliado, el príncipe querusco Arminio, preparaba una emboscada. Arminio, educado en Roma y conocedor de sus tácticas, fingió lealtad hasta el último momento. En el bosque de Teutoburgo, durante una marcha bajo lluvias intensas y terrenos pantanosos, Arminio ejecutó su traición. Las tropas romanas, extendidas en una larga columna, fueron atacadas desde todos los flancos por guerreros germánicos ocultos en el bosque. Durante 3 días, los soldados romanos resistieron en condiciones desesperadas, hasta que finalmente fueron masacrados. Las 3 legiones fueron aniquiladas, sus estandartes capturados, y el propio Varo se suicidó. Cuando la noticia llegó a Roma, el imperio quedó en estado de shock. Según relatan las fuentes, Augusto se golpeaba la cabeza contra las paredes y repetía: «Varo, devuélveme mis legiones». Por primera vez, Roma había sufrido una derrota total en una región que consideraba ya pacificada. Augusto, con más de 70 años, tuvo que asumir la carga de reorganizar la defensa del Rin. Reforzó las fronteras, abandonó los planes de expansión en Germania y centró su política exterior en mantener la estabilidad más que en conquistar. A pesar del golpe en Teutoburgo, el imperio resistió. La administración de Augusto había sido tan eficaz que ninguna derrota individual podía poner en peligro su estructura. Él mismo no volvió a comandar legiones, pero supervisaba personalmente las decisiones estratégicas. Consciente de su edad avanzada, dedicó sus últimos años a diseñar una sucesión ordenada. El mayor problema de Augusto fue personal, no tenía un heredero varón directo. A lo largo de los años, adoptó y promovió a varios posibles sucesores. Primero, a su sobrino Marcelo, luego a sus nietos Gayo y Lucio. Todos murieron jóvenes. Finalmente, su último recurso fue Tiberio, hijo de su esposa Livia Drusila. Aunque su relación era distante, Augusto no tenía otra opción. En el año 14 después de Cristo, tras casi medio siglo en el poder, el primer emperador romano murió en Ñola, a los 76 años de edad. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron: ¿he representado bien mi papel en la comedia de la vida? Entonces aplaudan y despídanme con honor. Era el adiós de un hombre que, sin haber sido nunca rey, transformó una república moribunda en el mayor imperio de la antigüedad. El legado de Augusto es inconmensurable. Instituyó el principado, una forma de gobierno donde el poder absoluto se escondía bajo las apariencias republicanas. Reformó el ejército, creando un cuerpo profesional permanente y estableciendo campamentos fijos. Reorganizó el sistema provincial, erradicó la corrupción y garantizó el flujo constante de impuestos y recursos. Embelleció Roma con templos, foros, acueductos y monumentos, ganándose el título de restaurador del esplendor. Bajo su gobierno comenzó la Pax Romana, una era de estabilidad y prosperidad que duraría más de 2 siglos. Su imagen fue cuidadosamente esculpida en estatuas, monedas y poemas. El Senado le otorgó el título de padre de la patria, y su nombre, Augusto, se convirtió en sinónimo de poder supremo. A partir de entonces, todos los emperadores romanos llevarían su título como parte del suyo propio. Incluso los meses del calendario le rindieron homenaje, el mes Stilis fue renombrado agosto en su honor. Pero quizás su mayor hazaña no fue vencer a enemigos externos, sino conquistar el alma de Roma. Supo manipular el miedo, la memoria de César, las tradiciones del Senado y la necesidad de orden.
Fue, sin duda, el más hábil de los gobernantes romanos, no por su fuerza, sino por su cálculo frío, su paciencia estratégica y su capacidad para construir poder sin parecer un tirano. Cuando el imperio alcanzó su apogeo en los siglos siguientes, todos miraron hacia atrás y reconocieron una verdad ineludible: fue Augusto quien sentó los cimientos. Él no solo fue el primer emperador. Fue Roma encarnada en un solo hombre.